En el cuestionario encontramos que encontramos una parte de las facturas, ¿cierto? Entonces, ya les coloco de nuevo la presentación. Denme un segundo. Ya. Bueno, encontramos unas fracturas específicas. Primero que todo podemos definir fractura. Fractura es la pérdida de continuidad de un tejido, independiente de cuál tejido sea. Ustedes han escuchado que se fractura el tendón de Aquiles, que se fractura el tendón cruzado de la rodilla, que se fractura el manguito rotador. Entonces no necesariamente tiene que ser el tejido óseo, ¿listo? Tiene que ser un tejido y la pérdida de continuidad de ese tejido es la fractura, ¿listo? Entonces, vamos a revisar, primero que todo, en este momento estamos viendo columna. En la columna vamos a revisar cuáles son las partes y cuáles las características de cada una de las vértebras. Entonces, tenemos las vértebras cervicales, en especial, o son especiales, la vértebra C1 y la vértebra C2. La vértebra C1 es importante porque ella con las masas laterales tiene una relación directa a el cráneo y nos permite la articulación de la cabeza y el cuello, ¿cierto? Junto con la vértebra C2, que es la vértebra que tiene la odontoides y está directamente relacionada con la C1. Es allí donde ponemos el mayor cuidado en cuanto a las fracturas. Entonces vamos a hablar más adelante de las fracturas de Jefferson y las fracturas de Anderson. ¿Ok? Bueno, de características especiales de estas vértebras, tenemos que sus apófisis espinosas son más largas y bífidas. Tienen una característica específica como es esa: los cuerpos vertebrales son más pequeños y las apófisis transversales son más pequeñas también. Bueno, con respecto a las vértebras dorsales, que las vértebras dorsales vienen a ser un poco más amplias, más anchas en su estructura lateral. Entonces vamos a encontrar que las vértebras dorsales tienen una característica específica que son las carillas articulares y que estas vienen con la carilla costal transversa, que es la que articula directamente con las costillas, y su apófisis espinosa está dirigida hacia inferior, hacia cefálico. Tiene una escotadura en la parte inferior que nos permite articular las vértebras. También tiene una carilla costal que es la que nos articula junto con la vértebra inmediatamente anterior y inmediatamente superior e inmediatamente inferior. Bueno, las apófisis transversas y las apófisis espinosas son más o menos de la misma envergadura, excepto la dirección en la que están, ¿sí? La apófisis espinosa es más larga, pero si ustedes miran la distancia que se separa del cuerpo vertebral a la punta externa o a la apófisis, al vértice de la apófisis, es más o menos la misma distancia. Eso tiene un efecto físico en el sostenimiento del esqueleto. Y la columna
lumbar es la vértebra más grande, su cuerpo vertebral es más denso, su agujero vertebral también tiene forma de triángulo, no tiene las carillas dorsales y su apófisis espinosa es más ancha para permitir el soporte del peso del cuerpo. Bueno, teniendo en cuenta esto, también tenemos que revisar cuáles son las curvaturas normales de la columna vertebral. Resulta que en la columna vertebral existen lordosis y cifosis que son normales y que al haber una pronunciación de estas curvaturas se empiezan a revisar si son o no patológicas. Entonces es cuando encontramos que las personas adultas mayores empiezan a presentar una cifosis dorsal pronunciada y una lordosis corregida. Lo mismo que la lordosis cervical empieza a convertirse en cifosis. Esto es una parte de la degeneración natural del tejido óseo y por consiguiente de los tejidos conectivos. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, señora. No, profe. Dime, Vanessa. Vanessa, ¿tienes preguntas? Muy buenos días. Bueno, Vanessa, con respecto a un muchacho de 19 años con un aumento en la cifosis dorsal, lumbar. Bueno, existen varias causas. Puede ser por posición, puede ser por un accidente anterior, puede ser por una fractura, por un trauma que no se tuvo tratamiento a tiempo, o puede ser por una malformación congénita que se viene a visualizar posterior al crecimiento. Existen muchas causas. Entonces, ¿por dónde deben empezar ustedes esa valoración? Aunque no es nuestro campo. Exacto, puede ser también un crecimiento de un tumor. Entonces, ¿por dónde empieza esto? Esas valoraciones, ¿por dónde empiezan? Por la sintomatología y el tratamiento de la sintomatología. Ustedes saben que en Colombia no existe una salud preventiva, sino una salud curativa. Entonces, en un muchacho de 19 años van a empezar a hacer los exámenes lumbares con una radiografía AP lateral, ¿cierto? Lo que encuentren en esa radiografía API lateral, si no es una malformación, si no es un tumor, si no es un trauma, ¿qué van a hacer con eso? Van a empezar a hacer las dinámicas, que van a hacerle flexión y extensión, le van a hacer unas oblicuas, que va a ser en las proyecciones donde vemos el perrito escocés, y vamos a ver la relación de los pedículos y vamos a ver la relación que tiene todo en el movimiento y en la articulación íntima con cada una de las vértebras, ¿cierto? Eso lo vamos a visualizar. Después de eso,
¿qué puede pasar? Que si no encuentran nada y es un problema postural, van a empezar a hacer higiene de columna y van a empezar a hacer terapia física. Van a dar un tiempo en el que van a evaluar la evolución de esa enfermedad. Si eso definitivamente no presenta mejoría, van a empezar a hacer exámenes de laboratorio, van a empezar a hacer exámenes con marcadores tumorales, van a empezar a hacer todo lo referente a las exámenes de imágenes diagnósticas especializados que va a hacer el TAC y la resonancia. Ok, sí, pero no le han hecho fisioterapia, ¿ves? Vanessa nos dice que la alineación está normal, que no tiene escoliosis ni nada, lo único es el aumento de la cifosis lumbar, pero el joven presenta dolor lumbar constante similar a la ciática, que se le han administrado antiinflamatorios, pero no le han hecho el resto de exámenes. Entonces tienen que seguir con el resto de exámenes y visualizar si es un problema ligamentario, porque puede ser que haya un déficit en el proceso ligamentario del apoyo ligamentario que tiene la columna vertebral para, junto con la parte ósea, sostener todo lo que tiene que sostener la columna, que es prácticamente todo el cuerpo. Bueno, entonces ahí sí es manejo médico, pero nosotros estamos tienen que revisar que el paciente no tenga algún antecedente, que eso se va a ver son con los laboratorios clínicos, que es un antecedente de una fibromialgia o un proceso reumático, una fiebre reumática que no se trató a tiempo en la niñez y se viene a manifestar ahora, o simplemente que está haciendo si en algún momento ustedes encuentran un paciente así y ha tenido COVID, tienen que empezar a revisar, porque hay mucha gente que hizo o padeció su COVID-19 y quedó con algunos ¿cómo sería? Un daño permanente. Un daño permanente, más que secuela, desarrollan enfermedades autoinmunes, que sí viene siendo una secuela, Snyder, pero son enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas que nos dejó esta enfermedad. Bueno, entonces también hay que revisar muchas cosas, pero entonces, ¿qué nos atañe a nosotros en el momento? Visualizar las radiografías y lo que dijo Vanessa, no tiene una desalineación, no tiene un desgaste en la densidad ósea que tiene esto. Entonces, ahí sí toca es el señor médico que se disponga a tratar a este muchacho, empezar a hacer los exámenes. Si es un familiar tuyo, esto tú puedes sugerir, pero tú no puedes imponer lo que te estoy comentando. Tú puedes sugerir esto, porque pues normalmente los estudiantes también
también hacen esas apreciaciones, es porque es algo muy, muy cercano a ellos, ¿no? Bueno, entonces, ahorita vamos a revisar esa parte, ¿listo? Entonces, vamos a seguir visualizando acá cómo es ese proceso. Entonces, resulta de que el proceso empieza por la radiografía. En este momento estamos viendo una radiografía cervical en la que vamos a visualizar las alineaciones propias de la columna y en la que vamos a valorar las densidades, las relaciones anatómicas y si se encuentra algo dentro de esta radiografía, van a ir al paso siguiente. El paso siguiente, ¿qué es? Una tomografía. La tomografía tiene la particularidad de que en lesiones graves como una fractura se puede hacer una reconstrucción 3D, que es lo que estamos visualizando acá en la imagen del centro, y tener una mejor visualización de la lesión. Si encontramos que dentro de esto también hay una lesión ligamentaria y hay una lesión de médula ósea, lo que van a solicitar es una resonancia magnética. Bueno, era lo que yo les decía, nosotros estamos enfocados en este curso en las radiografías, pero no quiere decir que no conozcamos cómo se manejan las demás modalidades. Entonces, resulta que para todas las columnas, absolutamente todas las columnas, vamos a tener una valoración de la radiografía tanto en AP como en lateral. En la cervical vamos a tener la odontoides, en la que también vamos a poder revisar la radiografía, si está bien tomada o mal tomada. De eso depende un buen o mal diagnóstico. En las cervicales de los pacientes obesos o de compostura gruesa, tenemos que tener cuidado con la tracción que se hace a los miembros superiores para poder visualizar el espacio C6, C7. Bueno, esto en cuanto a tenerlo presente cuando estamos atendiendo a un paciente politraumatizado, es decir, un paciente que tuvo un accidente de tráfico, sea como peatón, sea como motociclista, o sea como conductor de auto, o sea como conductor de bicicleta, que es muy común hoy en día. El manejo del paciente es algo que nos atañe a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que manejar cualquier tipo de este paciente que sea politraumatizado, siempre manejarlo en bloque, siempre. Así no venga especificado dentro de lo que se está solicitando por parte del médico tratante. Es responsabilidad nuestra manejar paciente politraumatizado siempre en bloque hasta que el médico retire tabla de movimiento y cuello ortopédico. Bueno, siempre es un paciente que con un mal movimiento podemos hacer una lesión mucho mayor a la que venía el paciente. Bueno, entonces, dicho esto y teniendo en cuenta la tracción que hay que tener con los miembros inferiores para poder visualizar de manera adecuada la radiografía de la columna cervical, entonces vamos a valorar la alineación. Resulta que en la alineación ustedes ven 4 líneas ahí. Ven una línea como anaranjadita, que esa línea es la vertebral anterior y nos está uniendo todos los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Luego vamos a ver una línea verde. Esa línea verde nos está dando la línea vertebral posterior, que nos está uniendo los cuerpos la parte posterior de los cuerpos vertebrales de la columna. Luego vamos a ver una línea azul. Esa línea azul
nos está uniendo el borde anterior del arco posterior. Y estamos viendo, por último, la línea espinoposterior. Esa línea espinoposterior nos está uniendo todos los vértices de las apófisis espinosas de la columna. Si nosotros revisamos cuál es la alineación normal, entonces vemos que en la cervical tenemos una lordosis y debe aparecer una ligera lordosis en la columna cervical. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven estas alineaciones? Con eso podemos demostrar la presencia de una fractura. ¿Por qué? Porque al valorar las radiografías de columna, nosotros tenemos que valorar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a valorar una por una cada una de las vértebras y vamos a mirar que sean del tamaño adecuado, no presenten irregularidades, no presenten desalineaciones, no presenten un contraste que no pertenece, y si encontramos algunas de estas referencias, vamos a encontrar que puede ser una fractura con una estabilidad o inestabilidad de la misma, y que si hay alguna desalineación de alguna de estas 4 líneas, vamos a encontrar que también está afectado el tejido blando y ligamentoso. Bueno, el estudio radiológico, como ya saben, también podemos utilizarlo para la detección de tumores o de lesiones quísticas o de degeneramiento propio del tejido óseo o ligamentario. Depende de una buena adquisición de imagen, no pasar por alto una lesión porque está o mal tomada o con un mal contraste o en una mala posición o por cualquiera de las situaciones que se puedan presentar. Bueno, ¿cuáles son las situaciones de las fracturas en las que ustedes pueden visualizar? Esto es una tomografía, obviamente, pero ¿por qué se pidió la tomografía? Ustedes ven esta parte anterior del cuerpo vertebral disminuida con respecto a la parte posterior, y si comparan la vértebra inmediatamente inferior y la vértebra inmediatamente superior, hay un acuñamiento en la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una fractura por aplastamiento que lo que hizo fue un encuentro de 2 fuerzas, una fuerza superior y una fuerza inferior que lesionó esa vértebra. O sea, el impacto, las 2 fuerzas se encontraron en esa vértebra y hizo que se produjera la fractura. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Profesora, Bueno, este tipo, sí, hola. eso quiere decir o que lo entendieron todo o que no han entendido nada. Sí, señor, eso es una fractura por compresión. Bueno, fractura por compresión, pero por el encuentro de las 2 fuerzas. Cuando tú caes de gran altura, entonces el impacto de la caída hace que haya una fuerza de abajo hacia arriba y otra fuerza de arriba hacia abajo. Ese encuentro de esas 2 fuerzas es lo que hace la compresión, ¿cierto? Pero estas fracturas, miren,
Las fracturas se tratan teniendo en cuenta el estado del paciente. Se tratan de acuerdo a si están abiertas, si están cerradas, si están desplazadas, si no están desplazadas, si tienen compromiso neuronal, si tienen compromiso medular, si tienen compromiso de fuerza, porque ustedes saben que el problema en sí grave de la columna, ¿cuál es? Que la columna dentro tiene la médula espinal. La médula espinal salen todos los nervios por las apófisis espinosas de las vértebras, que es la unión de las dos vértebras, y sale un huequito que es el foramen. Ese foramen va a salir el nervio raquídeo, y entonces ese nervio tiene varias funciones, o la terminal nerviosa tiene varias funciones, que es la fuerza, la sensibilidad y la sensibilidad, que son las dos principales, ¿cierto? Y también tiene la parte del dolor. Entonces, si al paciente le duele, pero está sensible, si usted le hace cosquillas en los pies, el paciente siente, pues hay una de las dos que está funcionando. Pero si usted siente que el paciente, o sea, le hacen la prueba, el paciente siente, pero no tiene fuerza, entonces tiene otra lesión anexa. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, porque no es solamente la parte de la columna, sino que puede haber el mismo golpe, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el mismo golpe cuando tiene un paciente el cinturón de seguridad puesto y hay una aceleración y desaceleración, que eso se da el efecto latigazo. El efecto latigazo que puede producir, el efecto latigazo puede producir fractura, puede producir lesión conectiva, que puede ser músculo o puede ser ligamento, puede hacer una tracción y un desalineamiento de la misma estructura cervical. Entonces ahí viene a jugar una cantidad de factores y tienen que aprender a enfocarse en cómo fue el golpe. Pues ustedes no van a saber cómo fue el golpe si no el paciente les explica, ¿cierto? El paciente le dice, no, es que me estrellé o me caí de la moto o lo que sea, y ustedes van a recrear de dónde venía la fuerza y qué fuerza la retuvo y cómo fue el encuentro de las fuerzas, y así pueden saber qué tipo de lesión están buscando. El cómo se tratan depende de el compromiso, y eso lo define definitivamente los ortopedistas. Pero la parte que nos atañe a nosotros es el manejo del paciente. Nosotros ni retiramos cuellos ortopédicos, ni movilizamos pacientes que estén inmovilizados, pues valga la redundancia, estén inmovilizados con tabla. Nosotros no lo podemos decir, señor, póngase de pie, venga, le tomamos la radiografía. Eso no se puede hacer. Si ustedes no tienen quien les ayude, no mueven el paciente, porque eso tiene un efecto legal sobre ustedes. Bueno, el cómo se tratan depende de la lesión, qué tan amplia y qué tiempo lleva la lesión, porque hay mucha gente que se estrelló en el carro hace 8 días y va hoy al médico porque no le dolía, y resulta de que tenía una lesión. Entonces también eso tiene que ver con el adecuado tratamiento de las fracturas. Yo ahora les explico cómo funcionan o cómo se manifiestan las fracturas. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si tenemos este tipo de lesión, el riesgo de que una estructura o un fragmento óseo se haya desplazado hacia la médula y no lo podamos visualizar en la tomografía existe.
Cuando sucede esto, muy posiblemente la inflamación que se va a presentar alrededor de la vértebra que está completamente destruida va a presentar una presión sobre la columna, sobre la médula espinal. Al presentar esa presión va a tener manifestaciones de dolor o de pérdida de sensibilidad. Entonces, la resonancia magnética va a ser una de las mejores opciones para poder hacer un diagnóstico adecuado. Bueno, entonces allí cuando veamos patología 2 vamos a mirar esta situación de cómo se va a manifestar y cómo la vamos a mirar. Cuando nosotros encontramos que una radiografía es tomada y por coincidencia, por un hallazgo incidental, encontramos un tumor, muchos de los pacientes ni siquiera es el tumor primario, sino que es un tumor secundario y vamos a encontrar que se va a utilizar también la medicina nuclear y el PET. La gamografía la gamografía ósea y la gamografía existe. La gamografía ósea simple, o sea, la gamografía ósea de una sola fase, que es el paciente que ustedes que reciben en resonancia magnética les hacen la inyección del trazador y ese trazador lo dejan actuar durante 2 o 3 horas y ponen a tomar agua al paciente para que empiece a circular ese trazador por el cuerpo y empiece a absorber el hueso el trazador y se pueda manifestar y poder hacer la imagen, o la gamografía de 3 fases que hacen la inyección y durante la inyección hacen una toma. Luego lo dejan pasar más o menos una media hora o una hora de acuerdo a la edad y de acuerdo al trazador que utilicen, hacen otra toma y por último a las 2 o 3 horas hacen la última toma y encuentran la fase ósea. Y allí es cuando se encuentran las lesiones. No todo lo que ustedes visualizan más oscuro son metástasis. Bueno, si ustedes encuentran un paciente de más de 40 años, porque el tiempo cumple con su cometido, van a tener daños articulares o van a tener una fractura anterior o van a tener un desgaste articular por alguna enfermedad base o simplemente tienen una captación mayor por degeneramiento, y eso lo define el médico nuclear, que es quien hace la lectura de estos exámenes. Bueno, vamos a hacer un repaso pequeño de los tumores, que fue lo que vimos la vez pasada en el caso clínico. Existen los tumores formadores de hueso, existen los tumores formadores de cartílago y existen los tumores de la parte medular del hueso. Bueno, dentro de los orígenes, entonces vamos a encontrar que tiene que ver con el proceso que ustedes decían dentro de estos informes que entregaron en el caso clínico, que muchos de estos procesos empiezan tiempo atrás de lo que ustedes encuentran por la sintomatología del paciente. Entonces resulta de que hay un niño de 16 años o 18 años, que todavía son niños, con un tumor, y resulta que ese tumor se había formado a los 10 años y a los 10 años ese niño no le habían puesto atención porque decían, no, ese niño molesta mucho y lo que pasa es que no quieres ir a educación física, y entonces resulta que ahí aparecen los tumores. La otra situación es cómo se diseminan
los tumores. Los tumores tienen una fase de diseminación, los tumores óseos, ¿no? Que es, el tumor aparece en el periósteo o en la parte interna del hueso, ¿cierto? Si el hueso es afectado en el periósteo, vamos a encontrar unas manifestaciones. Esas manifestaciones son la forma sólida del tumor con una capa o un engrosamiento del periósteo, ¿cierto? También vamos a encontrar un abultamiento, pero ese abultamiento va a ir un poco menos sólido y ese va a verse como capas de cebolla dentro de la imagen radiológica. O una manifestación como fibrillas que van saliendo. Si son paralelas, se llama de cepillo. Si son concéntricas, se llama rayos de sol. Y el signo del triángulo de Cotman. El triángulo de Cotman es un signo radiológico definitivo para el tumor. Entonces, esto es cuando se manifiesta en el periósteo. Cuando se manifiesta a nivel medular, puede ser concéntrico con bordes, puede ser concéntrico con una alteración perióstica, y eso nos da una imagen definitivamente maligna. Cuando el periósteo y la médula están comprometidos, es cuando nosotros hablamos de la destrucción del hueso, ¿cierto? Entonces, si dentro de los tumores encontramos que es lobulado con bordes definidos y no es heterogéneo, podemos hablar de un tumor de estado benigno. No quiere decir que porque es de estado benigno no se le va a hacer tratamiento. Lo que quiere decir es que está en un estado benigno en el que el tratamiento es menos agresivo y que no está presentando esclerosis o no está perdiendo o no está matando las células alrededor del tumor, ¿sí? Cuando nosotros encontramos que no solamente está a nivel medular, sino que ya empieza a manifestarse en el periósteo, eso quiere decir que la diseminación del tumor y el crecimiento del tumor es mayor. Cuando nosotros encontramos un tumor de bordes definidos, podemos clasificarlo radiológicamente benigno. Cuando no tiene forma y es heterogéneo, lo clasificamos dentro de lo maligno. Si está definido en una sola zona, es de mejor tratamiento que si ya afectó una estructura completa con la médula, el endocio y el periósteo. Bueno, entonces, hasta ahí preguntas. Profesora, tengo una duda. María, escribe porque no te escucho. Ok. Espera. No, definitivamente esto no me dejó escuchar. Bueno.
María, escribe porfa porque no te escucho. Mariana. Profe, ¿sí me escucha? Angie Mariana, escribe en el chat, porfa. Maribel, no pudimos grabar la conferencia. Médula anclada, no tengo idea. Pero si quieres buscamos ahora. Bueno, Juan Manuel, con respecto a los tumores, si vemos la clasificación de los tumores, la edad en que se presentan y normalmente, ¿qué hacen? Inician por el uso de la quimioterapia y la radioterapia para disminuir el tamaño del tumor y evitar la proliferación. Eso no solamente es como paliativo para disminuir el dolor, sino también para disminuir el tamaño del tumor y así evitar en lo posible la amputación o la erradicación de una parte del cuerpo, porque es que eso es traumático. No, un paciente que viene en tabla, Angie y Mariana, no se puede sentar. Tú no sabes si tiene una lesión lumbar o tiene una lesión dorsal. El manejo de paciente en bloque quiere decir que el cuerpo tiene que estar completamente alineado en cualquiera de los movimientos. Entonces, el paciente se gira mínimo por 2 personas, de tal manera que el cuerpo siempre esté alineado. Y el cuello ortopédico se puede tomar la radiografía con él, obviamente va a salir una sombra, pero pues no va a afectar la radiografía. Existen cuellos ahora que son radiolúcidos, entonces no vamos a tener ningún problema con eso. Hacen su función de estabilizar la estructura y no nos afectan en la toma de las radiografías. ¿Cómo se acomoda un paciente? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en las laterales tienen que hacer los movimientos en bloque para poder colocar de medio lado el paciente. Si definitivamente no se puede hacer con un paciente que viene en tabla con múltiples fracturas inconscientes, no vamos a poder hacer la movilización del paciente, se hacen traslaterales. Al hacer las traslaterales con el buque mural es más fácil mientras sean delgados, porque si son gruesos, esa opción no es muy buena porque la imagen no va a ser diagnóstica. ¿Resuelto, a Angie Mariana? Bueno. Listo, pues. ¿Seguimos? Bueno, eso en cuanto a los tumores, ustedes ya los revisaron. Ahora vamos a mirar las fracturas que están dentro del cuestionario. Entonces existe la fractura de Anderson y la fractura de Jefferson. La fractura de Anderson corresponde a la fractura de C2 y la fractura de Jefferson
corresponde a la fractura de C1. Entonces vamos a mirar la fractura de C1. Si ustedes encuentran una fractura con ruptura o pérdida de continuidad en el arco anterior, es una fractura tipo 1. Si es una fractura con lesión en el arco posterior, es una fractura tipo 2. Si es en ambos arcos, es una fractura tipo 3. Y si es una fractura lateral que abarca la masa, es una fractura tipo 4. Bueno, cuando existe la clasificación de Anderson, entonces resulta de que existe 3 tipos de fractura o 3 estadios de fractura, que es la fractura oblicua de la odontoides en la parte de la apófisis, en donde no hay desplazamiento y no toma parte el cuello de la apófisis, entonces se llama una fractura tipo 1. Cuando hablamos de una fractura tipo 2, está abarcando el cuello o la unión entre la odontoides y el cuerpo vertebral. Esta fractura, sea completa o incompleta, va a ser una fractura inestable. Bueno, y si la fractura atraviesa completo o atraviesa parcial el cuerpo del axis en forma horizontal, estamos hablando de una fractura tipo 3, que obviamente es inestable y que va a afectar la movilidad y la rotación del cráneo. ¿Listo? ¿Qué otra situación puede presentar un paciente con un accidente o con una lesión traumática de cuello? Puede producir hernias, puede producir efecto latigazo o puede producir una desalineación. Cuando se produce una desalineación, encontramos que se puede dar por pérdida de la continuidad en alguno de los ligamentos, o se puede dar por una herniación, como es este caso. Entonces ustedes ven un abultamiento en el espacio C5, C6. ¿Cómo lo cuentan? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vieron cómo? Apófisis. Miren la apófisis espinosa, ¿sí? La apófisis espinosa, ¿a cuál corresponde? Al 2, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este es el espacio 5, 6. Y ahí encontramos un abultamiento entre las dos vértebras. Ese abultamiento puede estar dado por el disco intervertebral que tuvo una protrusión y esa protrusión se desplaza hacia la parte posterior porque el ligamento posterior está más débil que el ligamento anterior. Si el ligamento anterior estuviese más débil, se haría una protrusión hacia la parte anterior. Bueno, ¿eso qué nos está produciendo acá? Está produciendo presión sobre la médula. Al producir una presión, hace una disminución de la circulación del líquido cefalorraquídeo y muy posiblemente hace una presión sobre los dos nervios laterales que están saliendo en ese espacio intervertebral. Al haber una lesión, puede producir dolor en los brazos, puede producir adormecimiento de las manos, puede producir sensación de hormigueo.
puede producir movimiento débil o movimiento involuntario de uno de los dedos de la mano, de la que sea. Eso lo puede producir. Bueno, ahora vamos a ver las fracturas dorsolumbares. Resulta que las fracturas dorsolumbares están dadas por lo que les explicaba antes, que es la compresión, que es el encuentro de dos fuerzas. Ahí estamos mirando que existe una flecha acá que nos dice, vea, esta vértebra está rota. ¿Por qué ustedes van a saber que esa vértebra está rota? Porque ustedes comparan con esta vértebra y el tamaño de la vértebra está disminuido. Esta vértebra también está disminuida y esta tiene una lesión en la parte posterior que también se visualiza. Pero la fuerza la recibieron estas dos vértebras y esas dos vértebras fueron las que terminaron mal, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. Esta fuerza venía de acá, esta fuerza venía de acá y esa fuerza se encontró y destruyó esta vértebra. Bueno, eso es normalmente lo que pasa. ¿Por qué? Porque estas vértebras se lesionan y son por estallido, por compresión o por lo que sea. Y estas fracturas comprometen normalmente las vértebras dorsales y lumbares en pacientes con caídas de grandes alturas. Es decir, el señor se cayó del tercer piso y entonces la reacción normal del ser humano es caer de pie cuando posible, o sea, anatómicamente posible, no lo es, pero es un reflejo que tiene el ser humano. Entonces ellos intentan caer de pie y el encuentro de las fuerzas, la presión que va cayendo, la fuerza y la velocidad con que va cayendo el cuerpo y la gravedad aumenta esa fuerza y la fuerza que hace la caída, que es la reacción del piso, o sea, la reacción de fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo que va cayendo. Esas dos fuerzas hacen que o lo sufran los talones, las rodillas, la cadera o la columna, o todas. El otro tipo de fracturas dorsales y lumbares son las fracturas que se hacen por tracción. Las fracturas que se hacen por tracción son fracturas que suceden cuando existe un paciente que viene en un automóvil y hay un choque lateral, frontal o trasero o lo que sea, y el paciente, como está con el cinturón de seguridad, la aceleración y desaceleración en forma lateral o en forma anterior o en forma posterior van a hacer que se haga un encuentro también de fuerzas laterales o anteroposterior y va a hacer una desalineación y puede hacer una fractura. Si hay demasiado estrés en los ligamentos, se puede hacer una fractura de la columna vertebral. Bueno, en los casos más extremos, que son los estallidos, entonces vamos a encontrar que el cuerpo vertebral, que es lo más fuerte dentro de la vértebra, se destruye y hay una ocupación inminente del espacio medular. Al haber una ocupación inminente del espacio medular, ustedes saben que una fractura tiene bordes filosos y entonces al paso del fragmento va a ir seccionando arterias, venas, ligamentos, músculos, médula, absolutamente todo lo que vaya por su paso lo va destruyendo. Obviamente, al presentarse este tipo de fractura va a haber una desalineación y va a haber un descontrol completo del estado normal de la lordosis y de la cifosis de esta estructura.
Bueno, entonces cuando encontramos eso, tenemos que tener en cuenta la clasificación de Dennis en cuanto a la estabilidad o inestabilidad de una fractura. Vamos a dividir esto rojo en anterior, esto azul en medio y esto verde en posterior. Resulta de que en la parte anterior que tenemos el cuerpo vertebral y el ligamento anterior. También vamos a tener los anillos fibrosos y si esto está dividido en las 2/3 partes de la vértebra, si la fractura se ubica en esta parte, estamos hablando de una fractura estable. No quiere decir que no sea importante, pero es estable. Cuando estamos hablando de el tercio medio, que es la parte posterior del cuerpo vertebral, parte del anillo, porque pues el anillo fibroso sí es el que nos va a mantener la estabilidad también de la parte neuronal. El ligamento intervertebral común posterior, que ese lo vamos a encontrar en la parte posterior del cuerpo vertebral, también nos va a dar una inestabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la cantidad de tejido óseo que encontramos acá, mientras sea anterior, no vamos a tener problema mayor. Pero si lo vamos a encontrar en una fractura lateral, vamos a tener problema porque entonces va a haber lesión de o el anillo fibroso o el ligamento intervertebral y eso significaría una desalineación y una inestabilidad de la fractura, ¿cierto? Mientras que si la fractura está localizada en la parte posterior de la vértebra, entonces vamos a encontrar que la estructura afectada va a ser o el ligamento intervertebral posterior común o el ligamento interespinoso o los pedículos o las láminas o el ligamento amarillo, las facetas o la relación entre alguna de las vértebras o la relación entre las vértebras. Es lo que vamos a ver afectado y eso nos da una inestabilidad total de la fractura. Entonces, cuando Vanessa preguntaba que cómo se trataba, de esto también depende de la cantidad de vértebras que se hayan dañado, de la estabilidad de la vértebra o la estabilidad de la fractura más que de la vértebra. Y dependiendo de eso vamos a encontrar el tratamiento. Entonces puede haber fracturas en la parte anterior que, como vemos, no afecta la estabilidad mayormente, excepto porque se va a disminuir la amplitud de la vértebra, pero va a estar compensada por las dos vértebras, la superior y la inferior. Mientras que si vemos que es en la parte media, se va a ver completamente afectada la estabilidad de la fractura. ¿Por qué? Porque estos fragmentos tienden a irse hacia la médula espinal y al haber una fractura que se desplaza hacia la médula espinal, vamos a tener daño neuronal y daño de fuerza y daño sangrado y podemos tener una infección neurológica, ahí ya se le complica la vida al pobre paciente. Si la fractura es posterior, acá podemos visualizar que la estabilidad de la fractura es completa, la inestabilidad de la fractura es completa porque el ligamento interespinoso no soporta completo la estabilidad de esta fractura. El ligamento amarillo lo vamos a encontrar acá, no nos va a soportar. El ligamento interespinoso
es el que nos va a soportar y dependiendo de la fuerza o del estado de desarrollo que tengan los músculos paravertebrales nos pueden dar algo de estabilidad, pero hasta ahí llega. Bueno, listo muchachos. Esos son los 3 pilares, sí señor.